Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. De antemano ya pueden suscribirse en la campanita y contribuir a este trabajo en Flow y en Patreon. Y hoy tengo a Horacio Justo Paudaña, quien es cofundador del área de estudios políticos de la Fundación Libre de Argentina, es creador de Resistencia Radio y además escritor de varios libros y uno en particular que es el que vamos a conversar, el libro negro del ecologismo, pero además ha escrito El conservadurismo en 10 reflexiones, que quizás más adelante podamos conversar en otro episodio. Además es académico y es conferencista. ¿Cómo estás, Horacio? Todo más que bien, tranquilo, preparando las clases de hoy. Soy docente a nivel universitario, así que es bastante vertiginoso el ritmo, que no parezca, porque de hecho son muchas clases y eso nos obliga ya a estar madrugando los lunes a la mañana. Pero más que bien, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias también por tu disponibilidad principalmente. Y a mí me llamó mucho la atención el tema del ecologismo, porque ha tenido varias vertientes, lo he visto también con Raúl Tortolero, a raíz del narcosocialismo ecologista. Y en particular a mí me gustaría entrar como en una pequeña introducción para la gente que no conoce el libro, para ver más o menos términos generales y después ir viendo como algunos temas específicos, porque este libro lo escribes con Ignacio Bosler. Así es. Y, y cómo surge el título, qué les inspiró en realidad a escribir de este libro como una batalla cultural igual. Bueno, en primer lugar, el título es simplemente seguir una tradición que ya se estableció en el libro negro del comunismo, que luego lo va a tomar Agustín, un gran amigo, con el libro negro de la nueva izquierda, y es tratar de continuar con dicha tradición. Ya Iturralde, cuando escribe su libro negro, el INADI, había tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, había hecho eco de esta tendencia. Esto en primer lugar. Respecto a qué nos motivó a escribir el libro, bueno, creo que es un poco lo que usted menciona en su momento respecto a esta batalla cultural. Hemos notado que incluso referentes de nuestro espacio, con los que tenemos una muy sana amistad, comenzaban a hablar de Agenda 2030 como una suerte de gran chivo expiatorio. Se hablaba de ecologismo vinculado incluso al narcosocialismo, cuando son conceptos completamente diferenciados. Y al ver que había una apabullante necesidad de traer un poco de luz en estas tinieblas, es que decidimos abocarnos al estudio del ecologismo, digamos. Entonces creímos que era necesario, principalmente porque hay una tendencia dentro del propio espacio a querer separar ecología por un lado y ecologismo por otro. Pareciera ser que la ecología es una suerte de disciplina inmaculada, objetiva, sacra, allende de toda ideología, y el ecologismo es la expresión progresista y politizada del manejo de la naturaleza. Nosotros con mis socios descubrimos que en realidad es un error garrafal partir de este principio. Por eso, siguiendo las líneas aristotélicas, yo soy docente de lógica y retórica en la licenciatura en filosofía, siempre decimos, un error leve al inicio es un error fatal al final. La propia noción de ecología ya tiene un gran componente filosófico, un componente fundamental que se va a arrastrar al ecologismo. Que luego aparezca en los últimos años la Agenda 2030 como una continuación de los protocolos de Kioto es netamente accidental, porque el control demográfico y el control sobre la industrialización de las naciones emergentes es un fenómeno que ya se venía dando desde 1927 con la primera conferencia poblacional, que era Ginebra. Por eso quisimos trabajar este libro. Esto, resumidamente, lo que nosotros hacemos en el libro es, primero, exponer la diferencia entre ciencia e ideología. Creo que es un concepto fundamental a saber hoy día. Y una vez hecha esta diferencia, empezamos a explicar cómo es el proceso de apropiación de una disciplina científica por parte de un movimiento político en concreto, cómo ha ido mutando, cómo se nutre principalmente del componente religioso, aunque suene extraño e inverosímil. No se podría dar el control sobre la población y la industrialización si no hubiese por detrás un campo cultural allanado por la fe,
Obviamente que es una fe panteísta, pagana y claramente anticristiana. Eso descontado está, eso nosotros lo explicamos. Pero que necesita este aditamento espiritual. Porque es así como la persona de manera libre y voluntaria renuncia a su vida, a su credo, a su familia, a su propiedad. Es la única manera que podía darse. Porque aún con todo el poder político iba a haber una resistencia y el ecologismo de hecho hoy no presenta resistencia alguna. Hay gente que incluso sigue creyendo que, insisto una vez más, que la ecología pareciera ser que es algo bueno, cuando en realidad la ecología es una disciplina autónoma que ya parte de un postulado filosófico. El tema es quién conoce el verdadero postulado filosófico, quién realmente lo estudia en profundidad. Y esta es un poco la respuesta a su pregunta. Claro, a mí me llamó la atención porque efectivamente cuando uno habla de ecologismo, ya el ismo te supone un sistema, una forma, un planteamiento, un pensamiento que comienza a tomar muchos temas y claramente que cuando vi lo que va consistiendo el libro y en lo que uno ve también en la prensa, comienza a haber una serie de ramificaciones que vienen a esta cepa del ecologismo, en particular con el tema del cambio climático y con lo que es el control demográfico, que a mí me parece que hay una relación importante porque uno también lo ve en muchos discursos y que forman también parte de esta agenda, que vamos a evitar ciertas palabras para que YouTube no nos censure, forma parte de esto y claramente hay un financiamiento detrás, hay una forma de comenzar a tener ciertas figuras, ¿verdad? Ciertas figuras que eh, serían parte de este liderazgo, que estarían hablando del cambio, que estarían hablando de que esto sería bueno, y comienza a ser parte de algo que tú bien señalaste como una religión, como ya formar parte de la forma de pensar de la nueva generación. Entonces, a mí me gustaría como entrar en ese aspecto principal que tú bien narras, que es con respecto al cambio climático. ¿Cuál es la relación que tiene con el control demográfico que también se quiere imponer cuando hablamos de esto que es el ecologismo? Bueno, es complejo, pero puedo explicar en 5 minutos, pero Sí. nuestra tesis, a partir de nuestras investigaciones, el cambio climático existe como tal, a tal punto que sin cambio climático sería imposible la vida en el planeta Tierra. El clima cambia desde el momento que la materia, y esto es un principio de la evidencia aristotélica, la materia es principio de cambio. Esto es fundamental para entender no solamente la ciencia empírica, porque la ciencia empírica no es la única ciencia, claro, desde ya, pero la ciencia empírica se nutre de la observación sobre la materia. Y la materia es principio de cambio, la forma es lo que nunca cambia. La materia es principio de cambio. Para que la gente lo entienda, yo soy yo en cuanto a mi forma. O sea, desde el momento de la concepción hasta mi muerte, yo soy yo. O sea, hay una unidad, hay un continuo. Lo que va cambiando es mi materia. Entonces yo voy creciendo en altura, cambiando las células, cambiando el pelo. Si la materia es principio de cambio. Y este es el principio sobre el cual opera la ciencia empírica. El clima, en consecuencia, está en constante cambio. Decir cambio climático es una redundancia. Es como decir organismo vivo que vive. Es una redundancia en sí misma. El punto es que a partir del año 2013 se presenta un informe de John Koch en la ONU, el cual es rechazado primeramente por inverosímil, en el cual se sostenía que el cambio climático, en el proceso acelerado que se empieza a registrar desde 1990 en adelante, tenía como principal causa al hombre mismo. De allí que se empieza a hablar de antropogénico, para que la gente sepa. Gen significa origen y antropo significa hombre. De allí cuando uno ve dibujitos animados como SWAT Cat, Street Shark, por dar algunos ejemplos, o los motorratones, uno dice antropomorfo, forma de hombre. El punto aquí que nosotros tratamos de discutir es si acaso el hombre es responsable del cambio climático o no. Las evidencias demuestran que no. Alguien diría, ¿pero cómo? Si acaso el informe de la ONU cuando se presenta en el 2014 se dice que había un 97,5% de científicos que avalaban que el cambio climático era antropogénico. Este es un número que fue falseado en realidad.
Primero porque muchos de los científicos, que eran aproximadamente entre 250 y 300, no recuerdo el número exacto en este momento, sostuvieron que había un acuerdo parcial en ciertas tesis presentadas por John Koch, no en la totalidad. De hecho, muchos se mantenían disidentes y firman en disidencia respecto a establecer una causal en el ser humano, en la actividad del humano, en el cambio del clima. Entonces, este número ya está viciado. Segundo, que hubo un gran caso de extorsión académica. Ustedes calculen que para que una persona que se dedica a la ciencia llegue a una cátedra, a veces tiene que hasta vender una propiedad. Estamos hablando de una publicación que cuesta $50,000 para poder llegar a publicar en alguna revista científica que le dé el puntaje necesario para ingresar a alguna cátedra universitaria. Entonces, pocos se quisieron arriesgar a perder sus cátedras por mantenerse disidentes en relación a la verdad. Ahora, la ciencia no se define por consenso. Bueno, en realidad, según Lakatos y Thomas Kuhn, sí. La ciencia es lo que los científicos dicen que es, básicamente. Quien ostenta el poder, tomando elementos de Foucault, termina estableciendo el saber. Curiosamente, los progresistas toman estos postulados a su favor. Porque es muy curioso que la gente hoy va a escuchar y simplemente no lo van a percibir en un primer momento, cómo se manipula el saber. Si ustedes ponen en este momento en Google cambio climático, por el acuerdo que hay entre Google Company y la Unión Europea, lo primero que le aparezca en el motor de búsqueda va a ser lo que la ONU quiere que se presente. Sin embargo, si uno investiga en profundidad, va a encontrar a ecologistas como Judith Curry, la mayor climatóloga del mundo, Patrick Moore, el único científico que estuvo en la presidencia de Greenpeace. Va a encontrar a Ivar Geber, miembro original del IPCC y Premio Nobel de Física, que explican que el clima constantemente cambia. El clima está siempre sujeto a cambio. Lo que sucede es que establecer la causa en el hombre facilita el control no solo sobre el desarrollo demográfico, una preocupación que ya se esbozaba desde 1927 en la primera conferencia de Ginebra, que luego se va a seguir repitiendo la lógica en 1935 Berlín, 1937 Francia, 1954 Roma, 1965 Belgrado, 1974 Bucarest, 1984 México, hasta llegar al Cairo en 1994. La preocupación nunca fue ni el feminismo ni el transhumanismo, la preocupación fue qué sucede con los recursos naturales ante una América Latina y una Asia que crecen de manera desmesurada y por fuera de los controles establecidos por lo que es el cordón central de poder. Y si alguien considera que esto es una teoría conspirativa, simplemente los invito para que investiguen por ustedes mismos. Paul Ehrlich, William Bock, Garrett Hardin, Eric Pianka, André Gorz, Michael Lowy, Petra Kelly, por citar a 7 de los principales ecologistas del mundo. La preocupación estuvo siempre en torno al consumo de los recursos naturales. En cada conferencia internacional jamás habló del feminismo. Recién en 1994 se empezó a hablar del feminismo como discurso político que permitiese el ingreso de ciertas formas de control de natalidad. Que, por cierto, el aborto procurado es el peor de los crímenes y la menor forma de control demográfico. Pero es una discusión aparte. Pero en torno a los recursos naturales es una discusión que se viene dando desde fines del siglo XIX incluso. Desde fines del siglo XIX ya se dio esta discusión. Y esto surge justamente por el componente científico de la ecología, porque quien crea el concepto de ecología, Ernst Haeckel, fundador de la Sociedad de Higiene Racial en 1904, escribe en 1899 que la historia del ser humano es la historia de un vertebrado más. Por lo tanto, el concepto de ecología atrapa al ser humano, porque si yo digo que la ecología es el estudio de todo ser vivo en relación al ecosistema, el ser humano considera como un ser vivo más, no tiene nada de especial ni de dominio sobre las demás especies. Es una especie más. Se pierde ese factor fundamental para la cultura occidental que es el individuo. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino. Persona igual subsistente individual de naturaleza racional. Esto se pierde. Por lo tanto, el ser humano es una especie más susceptible de control para asegurar la viabilidad del ecosistema, con todos los errores que hay por detrás, porque en última instancia es una agenda política, en última instancia. Por eso es importante establecer esto del cambio climático. Y cierro con esto, volviendo al tema central, el cambio climático. ¿Cómo contraargumentar? Las propias mediciones.
De 1940 a 1970, incluso si quieren, yo les puedo pasar rápidamente una diapositiva para mostrar los gráficos. De 1940 a 1970, que es el periodo de mayor industrialización en Occidente, porque es el periodo posguerra, es cuando la temperatura cae. Una temperatura que, por cierto, ascendió en 120 años, y tengo los gráficos aquí, menos de 1 grado centígrado. Menos de 1 grado en 120 años. Y se muestra como una propaganda alarmista donde uno ve el gráfico en rojo, donde pareciera que estamos en un pandemonium. Es menos de 1 grado la alteración que hubo en el clima en 120 años. Sumado a eso, cae en los 30 años de mayor industrialización antes de la cuarta revolución industrial, que es cuando ya se empieza a relegar la industria, es cuando más cae la temperatura. Y cuando pega un salto vertiginoso, que esto lo reconoce Ivar Geber, cuando se empieza a medir la temperatura del océano, que por cierto, hay un error en el método denunciado por los propios miembros de la IPCC respecto a que antes la temperatura se tomaba con solamente 8 termómetros por continente y en las ciudades de mayor densidad demográfica. Es básicamente que en 8 mil millones de seres humanos eligiese a 100 mil personas para la temperatura de promedio y justo personas con fiebre. Difícil tomar en serio cuando se presentan los datos de esta manera. Así que esto es un poco vinculado a lo que usted plantea. En el fondo es una excusa para mantener a ciertas naciones emergentes por fuera de control. Y perdón que me extiende, pero quiero cerrar con este ejemplo para que se entienda, para que no se note como una teoría conspirativa. Veamos un caso concreto de cómo funciona el ecologismo. ¿Quién financió, por ejemplo, las irrupciones que hubo por parte de activistas ecologistas a los museos? Los principales financistas que tenían Just Stop Oil, por citar una de las dos organizaciones que intervienen, según sus propios reportes financieros que se han tomado en sus propias páginas web, era, por ejemplo, Rockefeller Foundation o la Fundación de Getty. Las dos petroleras más grandes del mundo, claro que les conviene. ¿Por qué? Porque hoy en día le está cayendo el propio guante, muy por el contrario. Muy por el contrario. Se está demostrando la ineficiencia que tienen las energías verdes que además abastecen el mercado chino, además. Pero digo, lo que hacen es, mediante esta campaña de conciencia social, evitar que surja competencia, porque se siguen sosteniendo los capitales, los metacapitales, mejor dicho, concentrados. Si uno observa cuáles son las 8 firmas más importantes del mundo, va a encontrar que lejos de haber perdido poder económico en el mundo, lo han concentrado en la posmodernidad. Lo han concentrado. Ejemplo concreto, Coca-Cola, la empresa más contaminante del mundo, la que vende esta idea de que si tomas Coca-Cola no sos homófobo, si tomas Coca-Cola no sos racista, si tomas Coca-Cola no sos contaminante, es la empresa más contaminante del mundo. Es la que financia las conferencias de parte, por dar un ejemplo, donde se juntan todos los líderes ambientales a establecer las directivas a nivel global en torno a la Agenda 2030. Se encargan de establecer una protección política supranacional para evitar la emergencia de nuevas competencias. Por eso los que más han contaminado en el mundo son los que más financian hoy el ecologismo, porque se trata de evitar competencia emergente, que el sistema mantenga un status quo en aquellos que ganaron la carrera comercial. Así que esto es resumidamente su pregunta. Sí, son muchos temas muy interesantes y hubiera sido genial también tener los gráficos, pero para eso, claro, tendría que ser enviado el correo y ahí yo poder compartir para que pudiese expresarse esos gráficos. Pero hay particularmente un tema que llama la atención cuando se ven de estas situaciones que tú también lo mencionaste con el tema de las conspiraciones, como que se ven teorías así surrealistas que en realidad la gente la mira con escepticismo porque en realidad no creen a ciencia cierta que esto también tiene un control, hay algo planificado, hay algo que también es financiado, porque también efectivamente hay grandes magnates también que contribuyen a todo este discurso y también figuras que forman parte de esto del cambio, de la redundancia que tú señalaste, el cambio climático. Y a mí me surge estas dudas cuando ves jóvenes irrumpiendo efectivamente en los museos, arrojando salsas de tomate en grandes obras o aplicándose pegamento para
adherirse en las paredes o ahora en cemento, que de hecho hace muy poco salió en la noticia en otro país aplicándose para irrumpir en las calles. Y en todo eso uno viene con el concepto de esto del animalismo, que tú también lo señalas, y a mí me pareció interesante ver hasta qué punto este tema del animalismo se ha transformado en una ideología y que también penetra muy bien en lo que se llama y forma parte de esto del ecologismo. Gracias por la pregunta, porque son los temas que más me apasionan a mí, sinceramente. Sí. El tema del animalismo es inherente a lo que se genera hoy como una guerra cultural y me atrevería a decir que es una guerra espiritual. Y ahora paso a explicar por qué. Porque es un motor que activa la sensibilidad más profunda del ser humano. Dudo que una persona medianamente racional no se vaya a conmover ante un pequeño cachorro maltratado, ante un bosque inundado, ante una ballena que tiene que atravesar un océano de petróleo. Dudo, sinceramente. Ahora, acá la gran cuestión es si acaso el sentimiento genera un ser. Si yo me sintiese mujer, ¿sería mujer? Ahí está la pregunta, cada uno tendrá sus motivos para expresar luego la respuesta, porque si la respuesta es sí, entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué es el ser? Porque si estoy eliminando en la concepción del ser la sustancia, que es materia y forma, ¿qué queda luego? Simple nominalismo, Guillermo Dockham. Entonces, de repente esto no va a ser un celular, va a ser lo que yo diga que es. Si yo digo que esto es una nave extraterrestre, será una nave extraterrestre. ¿Y lo será? ¿Cuál va a ser el componente que determine qué es cada cosa? ¿La propia realidad o lo que uno interprete de la realidad? Respecto a los animales sucede lo mismo. Esto lo he marcado hasta el hartazgo en mis conferencias en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Hay más error filosófico en un perrijo que en un transexual. Cada uno luego elija cómo vivir, pero objetivamente hay más error filosófico en un perrijo que en un transexual. Porque al menos el transexual se sigue reconociendo a sí mismo como ser humano. El perrijo ya hizo un salto cualitativo de especie. En los perrijos, como en el animalismo en general, esta idea de que los animales tienen derechos, hay una subversión cultural profunda, porque es romper la tradición occidental, una tradición occidental en la cual el ser humano, podemos creer o no en Dios, pero el ser humano se tomaba a sí mismo como la criatura predilecta del cosmos que significa orden en griego. Se consideraba que existía un logos, llámese una inteligencia ordenadora anterior al ser humano, que disponía la armonía y la jerarquía dentro de todas las relaciones dentro de este universo. Entonces, dentro de los 5 grados de vida que hay, dentro de los 5 grados de vida, no voy a hablar ni del quinto ni del cuarto porque no viene el caso, estaba la vida vegetativa, que tenía como función el crecimiento y la reproducción. La vida sensitiva, que es a esa misma alma, llámese alma igual a ánima igual a vida, para que se entienda, son sinónimos. A esa misma vida le agregaba funciones de conocimiento, que es la que tiene todo animal, la que tenemos nosotros. Tanto el perro, el orangután o la cebra, como el niño o la mujer adulta o usted o yo, conocemos por los 9 sentidos. Tenemos 9 sentidos que son del orden sensible y conocemos a través de ellos. Y luego, ya a esas facultades se le agrega la facultad racional. Fundamento clave aquí. ¿Por qué se habla de una facultad racional? Subsistente individual de naturaleza racional. Porque no alcanza a conocer por los 9 sentidos. Porque eso es un conocimiento sensible. Ahora bien, voy a explicarlo en términos muy simples. Una vez me pasó debatiendo con un vegano que yo le dije, ¿por qué estaría mal que yo me coma un asado después de misa, como lo hago siempre, pero no está mal que un león se coma una cebra? ¿Por qué ellos sí y yo no? Y me dice, es que es una obviedad. Bueno, si fuese tan obvio te lo estaría preguntando. ¿Por qué? Me dice, bueno, porque vos sos libre, vos podés elegir. Digo, bueno, eso es lo más especista que existe.
El especismo, para que se entienda, como una suerte de racismo sobre las especies, para que se pueda entender. Una discriminación a las especies por considerarlas inferiores. Pero que de hecho eso es lo más especista que existe, porque me estás reconociendo que el león hace 2500 años atrás, al 20 de marzo de 2023, se comporta de la misma manera, porque no tiene uso de la razón. El león obra como león. Ahora, si a mí se me puede adjudicar una conducta moral, ¿cuál es el fundamento de la moralidad del ser humano? Incluso esto es parte de lo que damos en ética. Que el hombre actúa con una inteligencia capaz de conocer la verdad y con una voluntad capaz de querer el bien. Entonces, cuando una persona conoce la verdad y obra el bien, estamos ante una persona virtuosa, distinto al caso del vicio. Este es el fundamento de la distinción entre el ser humano y el animal, que el animal nunca va a tener esa esencia humana. ¿Tiene acto de ser el animal? Sí. ¿Tiene esencia? Sí. Pero la esencia, que es el modo específico de ser, es distinto. Y es distinto no cuantitativamente, es cualitativamente. Por eso nunca va a haber un perro escribiendo un poema. Por eso no va a haber una abeja con lenguaje. Por eso nunca va a haber un león aspirando a una trascendencia. El animal se comunica, claro que se comunica, pero comunicarse no es tener lenguaje, no es tener este campo cultural que es el proceso de abstracción. El animal no tiene lo que se llama reflexión, que es ese reflejo interno en la aprehensión. El animal conoce, claro que conoce. Por eso, como lo explica Santo Tomás de Aquino, lo imperfecto siempre desordena lo perfecto. Lo imperfecto en el cosmos siempre desordena lo perfecto. Que el animal tenga conocimiento, que el animal pueda esbozar algún rasgo de sentimiento, no lo vuelve por sí mismo un sujeto de derecho, porque no pertenece al género humano. Pero el animalismo es una de las principales formas de control demográfico. Y no me refiero solo porque el perrijo reemplaza al hijo verdadero, porque ni siquiera merita discusión. Quienes tenemos hijos sabemos que no es lo mismo educar un hijo que amaestrar un perro. No es lo mismo. Sino porque en el fondo, y esto es fundamental, y perdón que sea un poco abstracto acá, pero es la forma en la que se entiende. Yo estoy con Monse en este momento. Monse tiene sus facultades racionales plenas. Y tiene sus facultades racionales y además tiene el ejercicio, porque ser no es estar. Pensemos rápidamente. Hace poco tuve debate con una pobre mujer feminista que se ve que no logró entender esto. Pero yo le explicaba a esta doctora. Ser no es estar. Un embrión está en el vientre materno y no está ejerciendo la razón, pero su naturaleza es racional. Una persona en coma, un ser humano privado de su libertad, una mujer dando a luz, un discapacitado mental grave, un filósofo, estoy viendo distintos ejemplos, son accidentes de una misma naturaleza. Porque aun cuando hay una persona en coma, un preso o un embrión, no pueden ejercer la libertad, pero no por eso dejan de ser seres libres, porque está inscrito en su naturaleza la inteligencia y la voluntad como fundamento del libre albedrío, aunque no lo puedan ejercer. Aunque no lo puedan ejercer. Si yo tengo un niño que nace ciego, su naturaleza sigue perteneciendo a la forma ideal del humano. Que accidentalmente no pueda ver, no quiere decir que la forma ideal del humano esté privada de la vista, como si lo está, por ejemplo, ciertas razas de gusanos, que nacen ya naturalmente y no poseen vista. Entonces, ¿hasta aquí qué es importante? Porque si entendemos esto, que yo sé que es muy abstracto, pero si entendemos esto, entendemos la jerarquía que hay del ser humano sobre el animal. Porque hoy lo que se hace es decir, bueno, el animal puede ejercer un mínimo grado de conciencia, que no es conciencia, pero lo vamos a dejar pasar para que se entienda. Dicen, si el animal puede ejercer conciencia y el niño por nacer no puede, entonces vamos a establecer que el animal tiene más derecho a la vida que el niño por nacer. Porque en definitiva, según el sistema utilitarista, se trata de darle más felicidad, mejor dicho, más placer y menos dolor a quienes pueden sentir placer o quienes pueden sentir dolor. Entonces, ¿el animal puede sentir dolor? Sí. Hay que mitigar el dolor que siente. ¿El embrión puede sentir dolor? Y a los primeros días de concebido no. Entonces hay que eliminarlo. Porque eso le asegura más placer a la madre que de repente quería vivir sin un hijo. Esta es la filosofía que rige el mundo.
¿Y qué es lo que me interesa rescatar en este apartado para finalizar esta pregunta que es muy interesante y que creo que es la fundamental? Monse, la vamos a comparar en este momento con todo el respeto, con un adorable canino, cualquier raza de canino, un gran danés que es mi raza favorita. El gran danés, por más esfuerzo que hiciese, pobre perrito, nunca podría llegar a ser, por ejemplo, como Monse, supongamos, una abogada exitosa, nunca podría llegar a escribir un poema, el gran danés nunca podría reflexionar sobre cuál es el sentido de la vida, este gran danés nunca podría decir, bueno, ¿por qué no ser algo distinto hoy día? ¿Por qué no encaminar mis acciones hacia otro espectro? Esto no lo podría hacer un gran danés. Monse, claro que podría. Seguramente que ella en su vida ha reflexionado por qué vivo, por qué soy pudiendo no ser, cuál es el origen de la vida, qué es el tiempo, qué es la muerte. Estas son cosas que yo sé que las ha reflexionado en algún momento. Sucede que el ser humano se puede elevar en la virtud porque la materia siempre organiza horizontalmente. Esto lo aclara ella. Por eso todos somos seres humanos, por eso tenemos los mismos derechos, porque nos organizamos horizontalmente. Lo que se eleva es la forma. Ella podría elevarse en su alma y decir, bueno, trasciendo, me dedico al conocimiento, actualizo las potencias del saber. Se eleva en la virtud. O se puede degradar. ¿Qué sucede cuando se degrada? Cuando se degrada, está cayendo. Cuando cae, ella se vuelve, en términos de Santo Tomás de Aquino, se vuelve como un animal. Por eso a veces van a ver que las mamás, cuando retan a los niños, le dicen, no te comportes como un animalito. ¿Qué se está diciendo? Lo que es típicamente animal, el hombre lo puede realizar. Por ejemplo, comer, por ejemplo, ir al baño, por ejemplo, reproducirse. Son actividades típicamente animales, pero no porque coincidamos con los animales quiere decir que somos animales. Justamente, el animal hace sus necesidades y se comporta siempre de la misma manera. El ser humano no así. Por eso nosotros comemos un asado con cuchillo y tenedor y por eso en la India no se puede matar una vaca. Por eso van a ver que para nosotros está mal visto hacer las necesidades en la vía pública o intentar reproducirse en la vía pública. No así, por ejemplo, un perro o un gato. ¿Qué estamos diciendo? El humano lo que hace es humanizar lo típicamente animal, porque estamos dotados de este componente cultural. ¿Qué pasa con el sistema que animaliza al humano y humaniza al animal? Que el animal sigue siendo animal, no cambia. Eso es indistinto. Pero sí cambia el ser humano, porque el ser humano, lejos de elevarse y hacer mayor uso de las facultades racionales, se degrada como un animal. Y al animal no se lo educa, se lo amaestra. Por eso es tan fácil controlar el sistema global hoy. Un ejemplo concreto para que lo puedan corroborar empíricamente. ¿Qué pasó en el año 2020? Éramos muy pocos los que seguimos saliendo a la calle de manera constante sin miedo a las consecuencias. Mucha gente tuvo miedo a la policía, al enfermarse, al qué dirán mis vecinos, al quedar como un loquito. El año 2020 las personas se dejaron dirimir por el miedo en su inmensa mayoría. Y el miedo es un sentimiento irracional, por donde se mire, que uno lo puede controlar, pero es un sentimiento propiamente animal el miedo, que es el instinto de supervivencia. Lo digo como instructor de artes marciales. No es malo, es lo que es. El tema es cómo lo controla uno, cómo lo maneja uno. Por eso hay un sistema que quiere animalizar la sociedad, porque es mucho más fácil de controlar en última instancia. Perdón la extensión de la respuesta. No, estaba interesante porque estaba tratando también de ver estos aspectos desde lo que tú ibas planteando, esto del acto potencia, esto de efectivamente ver lo que es en la realidad y lo que yo quiero interpretar de eso, esa dicotomía que se presenta en el mismo ser humano de efectivamente querer humanizar al animal en sí, porque uno lo vio también en lo que fue el proyecto de esta nueva constitución y que ya hablaba de que la naturaleza tiene derechos, el animal tiene sintiencia, así lo utilizaban. Y claro, uno leía en definitiva lo que formó parte de esta propuesta que se terminó aprobando y por la cual se escrituró, y hablaba de cuestiones que al mismo tiempo resultan ser contradictorias porque, claro, por un lado dices, tienes sentimientos, puedes sentir,
el dolor, puede efectivamente ser catalogado como de esta forma de humanizar al animal, pero después te comienzas a involucrar en temas que tú mismo te contradices cuando empiezas a decir, bueno, tiene sintiencia, entonces tiene capacidad de conciencia. Y ya el tema de decir que tiene capacidad de conciencia, eso es automáticamente, desde mi perspectiva, lo más contradictorio que puedes decir porque finalmente te quedas sin argumentos después. Y eso fue lo que formó parte de toda esa discusión que terminó siendo aprobada. O sea, decir que la naturaleza tiene derechos, que el animal tiene sintiencia y que por lo tanto vas a crear una defensoría para esta defensa de animales, te ves involucrado en todo esto de capacidad de conciencia, del sentimiento, de, bueno, hasta qué punto es libre o puede efectivamente determinar qué cosas o no hacer, que sí las puede hacer el ser humano. Entonces, a mí me surgió una duda enorme y que yo creo que uno lo empieza a analizar porque es la forma también que tienes de refutar. O sea, tú te has presentado a gente que en este caso es feminista, que son los animalistas, y tantos grupos que comienzan a surgir porque no comprenden ese argumento que, por ejemplo, tú le has dado. Yo creo que a pesar de que tú has señalado todos estos argumentos, yo creo que no logran entender lo que efectivamente tú les estás esbozando. Y es difícil de entender, yo lo comprendo porque nos sucede hasta con nuestros alumnos, pero sucede que hay cosas que más irreductibles no pueden ser. Es muy difícil y esto lo explico ya como docente de retórica. En el discurso se comprometen tres grandes aspectos: el etos, el patos y el logos. Y en el discurso lo que menos le importa a la persona promedio, cada quien sabrá si hacerse cargo o no. Lo que menos le importa a la persona promedio es el logos, que es la razón. Lo que le importa a la persona promedio es el etos o el patos. Hace poco lo hice con un experimento social dentro de la propia derecha. Dentro de la propia derecha, donde yo decía, si vamos al etos, que es la ética, que es la posición, dicen que es válido cuestionar que Marx era un vago. Uno dice, ¿cuál es la relación directa, lógica, en la cual, por ser vagos, la teoría marxista es mala? Porque la teoría marxista es mala, sí. Marx era un vago, sí. Estamos de acuerdo. Ahora, Mm. ¿qué conexión hay? Porque yo podría no ser un vago y seguir sosteniendo el marxismo. O yo podría ser un vago y defender una tesis económica viable. No hay una conexión lógica. Porque si se puede dar, entonces a ver, cuando aparece una potencia se quiebra entonces esta relación de necesariedad. Esto se aplica en lógica. Y salta un montón de gente de derecha a decir que no, porque Marx era un vago, pero no entendieron. Porque lo que le importa es el etos. Yo le decía, si lo que importa es el etos y, la razón, y no la razón, decir, porque Marx era vago, necesariamente el marxismo iba a ser malo. Entonces yo digo, ¿dónde está el etos, la ética, la posición de la gente hablante cuando alguien se dice pro vida o pro familia? Yo, por ejemplo, estoy casado con 2 hijos y hace mucho que dejé de autopercibirme pro vida y pro familia. Porque si vamos al caso, en el ambiente los principales referentes ni están casados ni tienen hijos. Y no es desmerecerlos, es demostrar que seas de izquierda o seas de derecha, nunca importa el logos. Como no importa el logos, y a mí no me importa el etos, es que por eso dije tomo distancia, porque en definitiva no, yo dije, si uno realmente está convencido de lo que hace, lo hace primero por uno, no por la foto, no por lo que se muestre, no por criticar a nadie. Tampoco me interesa, y los que han visto mi debate con las feministas, demostrar que la feminista está errada y humillarla, y simplemente decir, a ver, ¿cómo logro que esta mujer entienda lo que uno le está tratando de decir? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que la persona se salve en algún determinado punto? Al menos yo como católico tengo esa vocación. Y acá sucede exactamente lo mismo. La persona que seguía en el animalismo no seguía ni por el logos y tampoco por el etos, seguían por el patos. El patos, que de allí viene la palabra patología, es la pasión. La pasión es un pasivo del alma. Recibe. Usted,
quiero creer, por favor, pues si no va a ser un papelón en vivo. Pero yo supongo que usted, Monse, en algún momento habrá querido mucho a alguna persona en su vida. Alguna vez habrá sentido una gran admiración, ya sea por un familiar, por un novio, X, Y, Z, no me interesa ni siquiera en cuestiones de intimidad que no me interesan. Calculo que usted alguna vez se habrá sentido que quiere a alguien y se habrá sentido querida. Eso es un pasivo. No es que usted dijo, hoy quiero querer a mi mamá, hoy quiero querer a mi hermano, o a mi hijo, o a mi novio, a mi marido, a mi novia, lo que sea. Simplemente usted siente ese amor. Eso es un pasivo. La persona que se conmueve por el animal, van a ver que no lo pueden racionalizar. No digo que esté mal la pasión. A ver, a mí me gusta un equipo de la NBA y no tiene lógica alguna, porque ni siquiera es de Estados Unidos. Es simplemente que yo reconozco que es una pasión, pero de ahí a la pasión imponerla al resto, ahí hay un problema, porque la polis, nosotros somos animales políticos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Somos animales políticos, es decir, somos ánimas, somos seres vivos que nos desarrollamos en función del otro. Esta es la respuesta más, la forma más rápida de explicar a Aristóteles. Hasta nuestra identidad se constituye por la mirada del otro. ¿Qué sucede? Que yo podría sentir 20.000 millones de pasiones que nada afecta a un tercero. Yo podría sentirme mujer. Yo podría sentir que un perro es un hijo. Yo tener 15 gatos y decir qué feliz que soy con mis 15 gatos. Es más, cuando estuve en México me alojé en la casa de un sacerdote que tenía como 14 gatos. ¿Cuál era el inconveniente? ¿Cuál era en el sentido que no había un mal moral? El mal es privación del bien debido. El problema es cuando yo ese patos lo quiero convertir en logos, porque a través del logos se da la actividad política. Cuando yo quiero organizar una sociedad y no lo organizo desde la razón, donde yo digo, prima la verdad, prima la sapiencia, prima la virtud. Si en la sociedad prima la pasión, tenemos un problema. Tenemos un problema grave, porque no todos van a recibir y percibir lo mismo. Yo puedo racionalmente demostrar lo que es la identidad de un niño, racionalmente, a partir del concepto de sustancia. Un transexual no puede demostrar sin caer en contradicciones lo que es su identidad, porque solamente se reduce a la autopercepción. El tema es que la autopercepción no es la percepción del resto. Entonces, la identidad es lo que es siempre. A igual a. Ahora, si yo digo que A es igual a B, pero el cosmos sostiene que A es igual a, ahí hay un desfasaje entre lo que yo siento y la realidad objetiva. ¿Se entiende? Que estos son los principios de la lógica. Por eso es importante entender, cuando uno discute con los animalistas, es lógico que no lo vayan a entender, porque es muy difícil que una persona esté dispuesta a sacrificar sus pasiones. Es muy difícil que una persona esté dispuesta a reconocer que yo lo que siento es irracional y está bien que así sea porque somos seres que en algún punto nos manejamos con estas pasiones, con estas caídas, con estos apegos desordenados. Está bien, es natural, no es que esté hablando un santo, ni cerca. Lo que estamos diciendo es, para que se entienda, yo puedo querer mucho a mi perro, pero no por eso voy a decir que un perro equivale a un hijo y proponer un modelo de sociedad en la cual el perro reemplace al hijo, porque eso no es racional. ¿Se entiende? La actividad política necesita de la razón. Yo tengo entendido que usted es abogada, si mal no me equivoco. Sí. El derecho, en términos de Ulpiano, con los 3 pilares básicos de la ética universal, luego se va a agregar un cuarto que es vivir honestamente, ameritan de la razón. Porque cuando yo digo hacer el bien y evitar el mal, eso es un principio universal, no es que depende del tipo de sociedad o del tipo de persona, a diferencia de la bioética anglosajona. Cuando yo digo no dañar a otro, es un comportamiento objetivo, deóntico, establecido universalmente de manera negativa. No dañar, no abusar, no mentir, no robar, no matar. Cuando yo digo dar a cada uno lo suyo, es un principio universal de justicia y de distribución de bienes. Dar a cada uno lo suyo. No es susceptible de apreciaciones y percepciones. Por eso digo que es complejo la discusión con los animalistas, pues seguían por las pasiones. Y la persona pasional es muy complicada. Quieren llevarlo a un extremo, no lo estoy comparando, sino para que vean lo difícil, háganle entender, yo sé que quizás no vea alguna feminista,
a un hombre que padece una patología enfermiza con los celos. No es que el celo sea malo por sí mismo, al contrario, es una expresión de amor en un grado prudente, y sano. Entonces un hombre enceguecido por las pasiones está incluso dispuesto a matar antes que reconocer que la persona simplemente no lo quiere a uno. Así como sucede esto. Un padre, y yo digo yo que me desvivo por mis hijas, con un apego desordenado y pasional por los hijos, o lo sobreprotege o lo sobreexige. Tampoco es sano. Entonces, yo lo que digo es tratemos de a poco volver hacia la racionalidad, porque si no vamos a terminar comportándonos como animales. El animal se guía solamente por pasiones, por ejemplo. El animal se guía instintivamente por las pasiones. El perro quiere comer y come. El perro quiere reproducirse, se reproduce. El perro quiere dormir, duerme. No es que dice, bueno, voy a hacer un sacrificio hoy día para ofrecer este ayuno a nuestro Señor Jesucristo. No, el perro hace lo que quiere hacer y punto. Que es un poco lo que sigue la corriente cínica. El cinismo como corriente filosófica sigue un poco este pensamiento. Y es hacia donde se conoce la sociedad, pero bueno, creo que ya me extendí mucho aquí. No, de hecho, tenía relación, mientras estaba hablando del tema de la racionalidad, con lo que significó también en términos de filosofía, con el derrocamiento de la metafísica, con entrar a estos microrelatos, con el posmodernismo, que yo creo que eso podría ser para otro episodio, porque efectivamente comienza a relegarse esa esencia de la razón y empezar como a darle la preponderancia a las emociones. O sea, lo que uno ve es precisamente pasional. Y claramente que discutir con términos racionales es complejo cuando no está por el otro lado la misma racionalidad, sino que hay emotividad, hay un tema de emociones vivas que claramente que terminan con las ofensas, porque eso es lo que finalmente hace. Pero antes de ahí finalizando, voy a entrar a un pequeño espacio de publicidad. Si me lo permites, Horacio, esto es una forma de poder hacer visible lo que cada uno de los oyentes que estén escuchando este episodio y otros más puedan dejar en los comentarios de este video si están haciendo temas que sean también importantes y que no se han conocido y quieran hacerse públicos, poder tener este espacio. Bueno, pueden dejar los comentarios en este video y que sean amantes de la libertad. Podemos acá hacer un pequeño espacio de publicidad como el que tenemos de Aihíbico, que ahí la pueden encontrar. Ella es ingeniera en automatización y robótica y también incursiona en la ilustración. Le gusta lo que es la libertad, el pensamiento crítico, y yo creo que esta es una buena instancia para que, así como muchas otras personas que estén viendo este video, que les guste interiorizarse, abrir la mente a lo que está sucediendo, irse culturizando, puedan también tener este espacio para decir qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren emprender, y qué mejor que poder hacerlo de esta forma. Así que pueden dejar ahí los links, los comentarios, y les dejo ahí la de una persona que es amante de la libertad y que está incursionando en todo esto. Así que volvemos con Horacio, porque a mí me surgió muchas dudas y también reflexiones con este tema del ecologismo, y que también veo que tiene una relación con lo que se llama como religión global. Me parece como algo, como una especie de secta que comienza a formarse, que comienza a acaparar público, y a mí me resultó crucial porque principalmente eh, creo que tiene su relación, y podemos ahí dejar para último tema antes de finalizar, para no quitarte más tiempo. ¿Qué significa esto del ecologismo cuando uno lo ve con el cristianismo? ¿Qué tan compatibles son? ¿Qué tan viable se comienza a dilucidar esto del ecologismo como una religión global, que tú también lo analizas en tu libro? Pero principalmente me gustaría irlo relacionando y concluyendo con esto de la fe, del cristianismo. Bien, en primer lugar que el ecologismo es claramente incompatible con todo vestigio de catolicidad, aunque haya algunas encíclicas pastorales, no son en términos de dogma, que parecieran mostrar lo contrario. Si uno entiende lo que es la ecología y lo que es el ecologismo, verá que no hay punto de conexión alguno.
Las tesis ecologistas modernas surgen eminentemente de un postulado filosófico de Baruch Spinoza, judío excomulgado por su tesis panteísta. Allí ya encontramos un vestigio de esta inmanencia. La ecología como concepto científico presupone que el ser humano es producto de la evolución. Alguien que me explique cómo puede algo ser y no ser simultáneamente en el mismo sentido de las cosas. Habrá quienes sean ateos, respetables estarán su posición. Habrá quienes son católicos, respetables estarán sus posiciones, pero si yo creo que el hombre es creado de imagen y semejanza de Dios, luego no puedo decir que el hombre es creado por un devenir azaroso del cosmos sin un logos anterior. Hay que leer a Ernst Haeckel, hay que leer a los intelectuales. Y luego, un mandato de la Iglesia Católica y de la tradición cristiana es el no mentirás. Y sostener, como lo sostiene Laudato Si, que el cambio climático es antropogénico cuando en realidad no está demostrado, es aventurarse a mentir, porque hay una plena conciencia de que esa evidencia no es fáctica, es discutible, como todo conocimiento científico. Es similar a que un papa venga a decir en algún momento de la historia que el flojisto era el fundamento del fuego, que la Tierra era estacionaria o que los cisnes eran blancos, cuando la propia ciencia demostró luego que el flojisto no es el fundamento del fuego, que la Tierra es heliocéntrica y que también existen los cisnes negros. La ciencia, y más la ciencia empírica, porque está la ciencia verificable como la lógica y la matemática. La ciencia empírica es siempre falseable, es siempre corroborable, es siempre un conocimiento objetivo pero a su vez parcial. Entonces, no hay que confundir un dogma de fe con un conocimiento provisorio. Y además que hay que conocer qué es esa sostenibilidad, porque no hay ningún ecologista que me puedan citar, porque si vamos al caso, el católico cree en esta conexión que hay en un punto dado entre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, cuando hablamos de las causas del ser. Recomiendo las lecturas del padre Calderón Bouchet, por ejemplo, para conocer más de metafísica. Pero el modo de ser, la forma del ecologismo está dado por los ideólogos. ¿Qué le da la forma a la mesa? El carpintero. ¿Qué le da la forma al ser humano? Su ánima. ¿Qué le da la forma a el celular? El fabricante. Bueno, ¿qué le da la forma a la ideología? Los ideólogos. ¿Qué le da la forma a un libro? El escritor. Entonces, no hay ningún ecologista que da la forma al ecologismo que no haya promovido en alguno de sus escritos una forma específica de control de la natalidad. Todo lo contrario de lo que sostiene el verdadero católico, que sigue el mandato de crecer y multiplicaos. Entonces, ¿pero por qué es importante hablar esto? Más allá de las contradicciones. Porque el ecologismo es una forma específica de religión, y no es la única, por cierto, ¿no? Yo sé que alguien va a decir, yo soy ateo y ecologista. Sí, también hay liberales que se dicen ateos, los conozco. Parece que se han olvidado que en la Revolución Francesa, después de atacar los conventos religiosos, crearon el templo a la diosa Razón. El ser humano es un ser religioso. Y la evidencia de esto es el simple hecho de que alguien esté discutiendo estos conceptos, está buscando trascender, está buscando religarse a un trascendental. Hasta Marx, que era ateo, era religioso, quería religarse. Lo que sucede es que su religazón, de ahí viene el concepto de religión, su religazón ya no estará dado en un Dios trascendente, en una relación de presencia y distancia, como es para el cristiano, sino que la religación de Marx estará dado en una forma específica de solidaridad humana, una suerte de mesianismo filantrópico, si lo queremos ver en ese punto. El ecologismo sigue las mismas reglas. El ecologismo, que si bien inicia en clave científica hasta 1962, paulatinamente va adquiriendo una forma religiosa. Componentes de la religión, de toda religión, sin excepción. Aún los que dicen que no tienen religión, que son los más inmanentistas que hay, son los que más errores teológicos tienen. Tienen su revelación, o podríamos llamar la Biblia. En el ecologismo, la bomba demográfica de Paul Ehrlich, que es quizá la obra insignia, quizás sea la obra insignia. Tienen sus profetas y sus mesías, Bill Gates, Greta Thunberg, Naomi Klein,
tienen a su vez su pecado original. El hombre blanco, heterosexual, capitalista, lo dice expresamente Petra Kelly, fundadora de del Partido Verde, lo dice expresamente. El hombre blanco en el poder es el pecado original. Esa expresa la cita. Tenemos también el paraíso venidero, el Green New Deal de Ocasio Cortés. El decir, si hacemos esto, nos salvamos. Pero también está el apocalipsis y el fin del mundo. Por ejemplo, la tragedia de los comunes de Garrett Hardin. Tiene todos los componentes. Sumado también, por ejemplo, el proceso de congregación, como puede ser la conferencia de partes que se realiza cada año con los líderes ambientales. Tienen también la veneración, el culto a la Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza, esta visión animista del ser trascendental. Vino la pandemia y se decía, es la madre naturaleza que se está vengando del hombre por todos los abusos que hace sobre la tierra. Entonces, ha habido un proceso de religiosidad con una clave científica que es el puntapié inicial, pero para que la persona pudiese, en un mundo netamente utilitarista, donde el placer y el dolor son los que se miden económicamente en un cálculo costo-beneficio, ¿cómo se hacía para que una persona estuviera dispuesta a renunciar a sus placeres del mundo en pos de un supuesto trascendental como la ecología? Tenía que sacralizarse la ecología. Y aquí va a tomar un papel fundamental Herbert Marcuse, Edgar Morin, entre tantos otros más, que van a encontrar ese nexo de ver en la ecología un punto de inflexión y de revolución dentro de la cultura, tal como sucede en el mayo del 68. Por eso hoy se va uno a observar que toman como un dogma de fe el cambio climático. No se discute, es un dogma de fe. Ya está sentado. Cuando se supone que si hablamos de ciencia es todo discutible. Porque aun si fuese el cambio climático causa antropogénica, nosotros dejamos de que puede suceder. Aun si se lograse demostrar, pero ya con un 100% de certeza, tal como si 2 más 2 es 4, lo que queda por discutir es, bueno, ¿cuál es la solución? ¿El control de natalidad y el control de industrialización como lo están haciendo? ¿O quizás haya otras alternativas? Porque lo curioso es que quienes financian esta nueva religión del mundo son curiosamente los capitales que más han contaminado en el mundo. Los que más buscan el proteccionismo político. Getty, Rockefeller, Munger, por citar algunos. PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola Company, Netflix, que se abastecen de la cuarta revolución industrial en más de una medida. O sea, los capitales más contaminantes son los que más protección buscan. ¿O ustedes creen que hay algún activo de crítica al régimen comunista chino? Mano de obra de esclava, la nación más contaminante del mundo, una nación netamente bélica que está invadiendo Hong Kong, Taiwán, el Tíbet, ya eso ya fue hace tiempo. Pero tienen el control global de los paneles solares. Entonces vamos a ver que quizás el ecologismo no es como lo presentan. Y yo entiendo que hoy se dice, ay, bueno, pero ¿qué hacemos ante esto? Pues ya para finalizar, digo, pero como un mensaje más esperanzador. Ay, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque yo veo contaminación. Yo nunca negué la contaminación. Tampoco niego que haya hombres que le peguen a las mujeres. O sea, lo que yo digo es, yo soy católico. Yo no necesito ir con un cartel de ni una menos o una marcha feminista, un 8M, para simplemente no pegarle una trompada a mi esposa. Lo que necesito es ser medianamente racional. Yo no necesito ser ecologista para simplemente no andar tirando papelitos en la calle, contaminando un río, prendiendo fuego a un bosque. No es que uno anda por la vida pateando cachorritos. Mínimamente racional para decir, el mal existe, lo explicamos en metafísica. Bueno, en realidad no existe como tal, sino que es un fenómeno. El mal es un fenómeno corroborable. Ahora, si yo quiero evitar el mal, ¿cómo lo evito? No me hace falta una ideología. Es un mínimo de racionalidad, un mínimo de racionalidad. Porque las ideologías terminan siendo más destructivas siempre y sin excepción. No hay ninguna ideología. ¿Por qué? Porque las ideologías, por definición, son reduccionistas y en esa reducción son deterministas. Y allí, aun cuando hablan en nombre de la libertad de las ideologías, porque hay muchas ideologías que hablan de la libertad, terminan socavando la libertad del hombre, porque no logran comprender qué es el hombre. Y por eso he tenido debates con feministas, anarcocapitalistas, socialistas,
porque todos van a hablar de la liberación, pero se pierde noción de lo que es la dimensión integral del ser humano, que es un fenómeno extremadamente complejo que sería motivo de otro vivo. Explicar qué es el hombre y qué es la libertad ya sería materia de otro vivo, Mm. pero esto es un poco para explicar. El ecologismo se nutre del componente religioso porque es la principal forma de acceder culturalmente a un dominio libre y voluntario. No hay dictadura más perfecta que en la cual el esclavo se siente feliz de su esclavitud. Y esto es con lo que juega el ecologismo. Sí, yo creo que me encantó esa frase, efectivamente, que es adorar la esclavitud, pero sentirte al mismo tiempo que estás como en esa libertad que te quieren mostrar, que eres más libre, pero en definitiva estás más controlado. Y eso reduce tu capacidad de pensar también. Así que Horacio, yo agradecer por el haber estado aquí. Ojalá en otro episodio más adelante podamos conversar de otros temas filosóficos y poder también acaparar otras aristas, otras esferas que también requieren de mucho análisis, pero que puede ayudar también a hacer esto más llevadero. Yo creo que eso es la importancia de ver todo esto, de ir abriendo los ojos y poder hacer esta unión de este gran puzzle, porque tienen muchas piezas, pero todas están interconectadas. Eso es lo maravilloso de ir descubriendo esto, que todo está conectado y uno lo empieza a relacionar con términos históricos también. Así que muchas gracias por estar acá, gracias también por quienes nos escuchan y no olviden suscribirse, contribuyan estos espacios por Flow, por Patreon. En Patreon hay material inédito, escritos míos que pueden también ir viendo para ir conociendo a profundidad de ciertos temas que claramente tienen su conexión de lo que estamos viviendo hoy en día. La filosofía es importante, la historia también, y qué mejor que aprovechar estos espacios. Así que agradecida, Horacio, de que hayas estado aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y simplemente como último aviso parroquial, el 11 de abril, 14 de abril, perdón, 14 de abril, viernes 14, vamos a estar en Santa Fe presentando el libro en aquella provincia tan linda, tan querida. Así que los espero a todos para poder conversar un poco y poder discutir estos temas. Sí, muchas gracias. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao. Adiós.